Ya. Si te dice 30% masa, o sea, masa-volumen, el porcentaje masa-masa, ¿cierto? Si te dice 30% masa-masa, quiere decir que son, 30 gramos en 100 gramos de ¿sí? solvente. Eso en 100 gramos, ¿cierto? De solución. 30 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Soluto. ¿Ya? En 100 gramos de solución. Determina los gramos de soluto y solvente. Ya, pues tú sabes que si es al 30%, quiere decir que son 30 gramos de soluto y por lo tanto, de solvente, ¿cuánto sería? De 70. Ah, ay, perdón, 70. 70, eso. Gramos de solvente. Listo. Wow, era más simple. Sí, demasiado simple. ¿Eso? Sí, muchas gracias. ¿Ninguna otra duda? No, eso está bien. Ya. Perfecto. Ok, entonces voy a empezar con el nuevo contenido. Cuando ya terminen de mandarme todas las guías, vamos a revisar la guía rápidamente, ¿ya? Hasta ahora les ha ido súper bien, así que no hay problema. No he tenido ningún problema con ustedes. Ya. No sé si se está... Ya tiro veo el chat. ¿Qué pasó? Sí, la Itana es kawaii. Es kawaii. Kawaii Neko-chan. Ya. Entonces, vamos a empezar con un nuevo contenido. Vamos a empezar con un nuevo contenido que son los hidrocarburos. ¿Ok? Es una mezcla de ternura. Sí. Ya, entonces, este nuevo contenido, ¿ya? Que vamos a empezar a ver, ustedes saben, ya les conté, ¿cierto? Que nosotros vamos a empezar con el contenido de estequiometría. Hemos visto de estequiometría, ¿ya? Como bien pueden, ¿cierto? Algunos recordar, ustedes en segundo medio deberían haber visto esta secuencia, ¿ya? Haber visto, ¿cierto? La parte de propiedades coligativas, ¿cierto? Todo lo que hemos visto, esta secuencia, ¿cierto? Es de segundo medio, ¿ya? La idea es que nosotros terminemos la parte de hidrocarburos, empezar, ¿cierto? Con todo lo que es química orgánica, hibridación y meternos a temas electrónicos, ¿cierto? Electrónicos, meternos a todos los temas de los electrones y ahí saltar a temas de teoría atómica. Luego de teoría atómica vamos a ver energía nuclear, ¿ya? Luego de energía nuclear y la historia, ¿cierto? De la energía nuclear, la historia del átomo, todo eso, ¿cierto? ¿Veis? Ahí recién vamos a empezar a ver conceptos, ¿cierto? Ya cuando entiendan, por ejemplo, de electrones y cosas, y entiendan cierta estructura atómica, ahí recién vamos a irnos con temas, por ejemplo, de cuarto medio, ¿ya? Porque ahora lo que correspondía, según, por ejemplo, lo que correspondía en el programa era que viéramos termoquímica. Pero termoquímica yo no lo puedo pasar si, por ejemplo, hay conceptos que no están afianzados y sobre todo si nosotros queremos ayudarlo en este proceso de la PSU, igual tenemos que apoyarlo en todo sentido, ¿ya? Entonces, por eso no quise al tiro saltarme a termoquímica o cinética, por ejemplo, cinética química. Encuentro que igual hay conceptos que primero tienen que dominar bien para poder llegar a ese contenido, ¿ya? Así que ahora vamos a empezar con hidrocarburos, como les dije, luego viene hibridación, ¿ya? Luego va a venir todo el tema de átomos, ¿cierto? Configuración electrónica, teoría atómica, ¿ya? Y eso, ¿ya? Esa es más o menos la estructura de las clases, lo que se viene, y espero que vamos rápido, ¿ya? En esto de hidrocarburos generalmente uno va mucho más rápido.
Por lo mismo, como yo voy a empezar a ver el tema de hidrocarburos, ¿cierto? Yo tiendo a empezar con el concepto en sí del carbono, ¿cierto? No empiezo desde hibridación, porque eso lo voy a ver en la otra clase. Tengo que preparar, ¿cierto? Tengo que ver cómo voy a explicar ese concepto de manera que quede súper claro. Entonces tengo que diseñar toda una estrategia, porque ese concepto de hibridación igual es complejo, ¿ya? Cuando uno empieza ya a ver modelos y todo en química, ya empieza como a flipar en colores, como se dice, porque no es algo concreto. ¿Ya? Cuando algo es muy abstracto, ahí uno tiene que hacer lo que se llama transposiciones didácticas y ver qué modelo utilizar para que ustedes entiendan ese concepto. ¿Ya? Así que ahí no es tan fácil. Entonces, esto es una pregunta que salió en la PSU del año, de la COCOA del 2010, ¿ya? Y esto es química orgánica, ¿ya? Yo no sé si ustedes lo recuerdan, no sé si en alguna vez, ¿cierto?, vieron este tipo de ejercicio, y si lo recuerdan, como modo, ¿cierto?, para saber cuánto saben. ¿Cuál es el nombre de esta estructura orgánica, chicos? A, B, C, D, E. ¿Cuál es el nombre de esta estructura orgánica? De este hidrocarburo. ¿Cuál es el nombre? ¿Nadie? ¿Cuál? ¿La B? No tienen por qué acordarse, pero igual es para saber si se acuerdan. La B. Matías dice la B, Ignacia la C, la Itana no la escuché, la Itana. La B de vaca. La B de vaca. Tierna. Voy a dibujar corazoncitos. Ya. Entonces, ya. Entonces, acá, ¿cómo se desarrolla este ejercicio? Hoy día vamos a aprender cómo desarrollar este tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces, no les voy a dar la alternativa. No porque sea mala, sino porque quiero que después de la clase volvamos a ver este ejercicio y ustedes me digan cuál era la alternativa. ¿Ya? Entonces, ay, no sé qué hice, güey. Ya. Entonces nosotros, ¿cierto? No sé qué hice. Ahí. Ya. Entonces nosotros, ¿cierto? Voy a mover esta ventanita, que siempre me molesta esta ventana. Esta cosa. Ya. Entonces, chicos, como la palabra bien lo dice, ¿cierto? Estamos viendo hidrocarburos, ¿ya? Entonces, ¿los hidrocarburos de qué están constituidos? Si es hidrocarburo, de hidrógeno y carbono, ¿cierto? Obviamente que nosotros, ¿cierto? Como bien les explicaba, nosotros vamos a tener que ver ya la otra clase acerca, por ejemplo, de la hibridación del carbono, ¿ya? En palabras simples, nosotros sabemos que el carbono, ¿cierto? Si ustedes lo ven en la tabla periódica, van a ver que el carbono, ¿cierto? No puse la tabla periódica en la diapo, sabía que lo tenía que poner, ¿ya? Nosotros vamos a ver, ¿cierto? Que el carbono está en el grupo 4A, ¿ya? Si pueden ver la tabla periódica acá, les voy a mostrar, ¿cierto? El carbono está en el grupo 4A. ¿Qué quiere decir eso? Que el carbono tiene 4 electrones para donar, para compartir, ¿ya? Eso es lo que él puede donar, 4 electrones. ¿Ok? Por lo tanto, de acuerdo a eso, nosotros, ¿cierto? Vamos a ver cómo se forman estas estructuras. ¿Ok? Nosotros igual vamos a ver, ¿cierto? Este concepto de saturado e insaturado es un concepto bien que lo han escuchado alguna vez en biología también, ¿cierto? Cuando son grasas saturadas e insaturadas. Entonces, me preguntarán qué tiene que ver eso con esto. ¿Qué es que sea una grasa saturada o una grasa insaturada? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo es la estructura de una grasa saturada y una grasa insaturada? ¿Por qué un aceite, por ejemplo, se satura? Dato freak. ¿Qué es que sea saturado? ¿Ya? ¿Qué es que sea saturado?
¿Alguien? Someone. ¿Alguien? ¿Que tiene enlace simple? ¿Eso es que sea saturado? Sí. ¿Ya? Sí, ¿cierto? ¿Porque lo viste acá o porque te acuerdas? No, es algo vago que recuerdo nomás. Ah, ya. Sí, que sea saturado quiere decir que tiene enlaces simples. Por lo tanto, como tiene enlaces simples, se puede llenar de mayor cantidad de hidrógenos, ¿ya? En este caso, esas pelotitas blancas, por ejemplo, son hidrógenos. Obviamente nosotros vamos a ver que el carbono puede compartir con oxígeno, ¿cierto? Con distintas moléculas. Pero a lo que voy, ¿cierto? Es que cuando se satura, ¿cierto? Cuando una molécula decimos que se satura, es porque está llena de hidrógenos. Por lo tanto, por ejemplo, un aceite saturado sería un aceite que está lleno de hidrógenos, ¿ya? Lleno de hidrógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene enlaces simples. En cambio, cuando algo está insaturado, por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva es un aceite insaturado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene enlaces dobles. Y al tener enlaces dobles, ¿ya? Fíjense que acá voy a poner un... Soy pésima dibujando, no sé como el Jairo ahí que se hago dibujando, no, yo soy pésima. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el carbono puede compartir 1, 2, 3 y 4. Se comparte 4 veces, ¿ya? Tienen 4 electrones para compartir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este carbono tiene un enlace doble? Una carita feliz. Eso se llama pareidolia, por si acaso. Cuando uno ve cosas que no son, como manchas así de figura. Dato freak. Ya, pareidolia. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cierto? El carbono tiene un enlace doble, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Ahí hablaríamos que ese es es un hidrocarburo, ¿cierto? Insaturado. Ahí está insaturado, hay una insaturación, porque hay un enlace doble. Por lo tanto, en este caso, como hay un enlace doble, ¿cierto? Se me perdió el lápiz. Ahí sí. Como hay un enlace doble, ¿cierto? Ahí el carbono podría compartir 2 hidrógenos, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? En cambio acá, ¿cierto? Está tapado de hidrógeno. Está forrado en hidrógeno. Está tapado. ¿Ya? Está tapado en hidrógeno. Por lo tanto, cuando ustedes, por ejemplo, dato freak de nuevo, yo sé que trauma a la gente, les pido perdón si genero traumas en ustedes. Ya. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos muchas veces un aceite, lo estamos insaturando, ¿ya? Cada vez está llenándose de mayor cantidad de protones, ¿cierto? Y eso significa que esté, ¿cierto?, saturándose, ¿ya? Estamos rompiendo esa molécula. Entonces, por ejemplo, si ustedes, no sé, ustedes, por ejemplo, utilizan aceite de oliva para freír, van a romper estos enlaces. Entonces, igual lo están insaturando, ¿ya? De cierta manera, igual pierde sus propiedades. Entre paréntesis, el aceite de oliva tiene muchas propiedades. Es súper caro, pero igual es muy bueno, ¿ya? Tiene propiedad anticancerígena y todo. ¿Ok? Y también como es un aceite insaturado, ¿cierto? Y es un HDL. ¿Cuál es la diferencia entre un LDL y un HDL? Me puse pesada. ¿Lo saben? ¿No? ¿No lo saben? ¿Cuál es la diferencia entre el HDL y el LDL? ¿No? El LDL. Vamos a sentar a Francisco y terminar. El LDL lo voy a dibujar con cachos. El LDL lo vamos a dibujar con cachos. Esos son cachos, por si acaso. ¿Ya? El LDL y el HDL. ¿No vieron el colesterol? ¿Nunca lo vieron? ¿No? ¿No vieron el colesterol, chiquillos? Vamos a dibujar con alitas. Esos son alitas, por si acaso. ¿Ya? Ahí son alitas. Ya. Esta es la diferencia, ¿cierto?, entre el colesterol bueno y el colesterol malo.
No sé cómo hacer las alas de nuevo. Ya, bueno. Ya, ahí. ¿Ya? Entonces, el colesterol bueno, ¿cierto? Y el malo. El LDL y el HDL. ¿Ok? Entonces, este colesterol, el LDL, es el que se acumula en las arterias. ¿Ya? El que genera los ateromas. Voy a ver el chat. Sí, algo así. ¿Ya? Es un ángel rockero. Ya, entonces, el LDL, ¿cierto? Serían, ¿cierto? De hecho, son, ¿cierto? Estas grasas igual saturadas que se van acumulando, ¿cierto? En las arterias y generan el ateroma, ¿ya? Que se va endureciendo y va reduciendo como la circulación de la sangre cuando pasa, ¿cierto? A través de la arteria. En cambio, los HDL, como es, por ejemplo, la palta, que tiene un colesterol, tiene HDL, ¿cierto? El colesterol bueno, el, el aceite de oliva, como les decía, ¿ya? Eso ayudan a reducir el LDL. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se comieron, no sé, se comieron un churrasco, ¿ya? No sé, pues dentro de 3 meses les dio depresión, empezaron a comer churrasco, ¿cierto? Y empezó a acumularse grasita, ¿ya? El HDL va a barrer eso, va a barrer esa grasa, ¿ok? Eso, dato frío. Ya, entonces eso, ¿ya? Esto de la hibridación lo vamos a ver la otra semana, quizás hasta con globos. Sí, ya. Entonces, acá nosotros vamos, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que el carbono puede formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples, ¿ya? Cuando forma enlaces simples, la terminación es ano, ¿ya? Es un alcano, ¿ok? Cuando forma enlaces dobles, su terminación es eno, por lo tanto, es un alqueno, ¿ya? A eso llamamos alqueno. Y terminación, eno. Y finalmente, ¿cierto? Los alquinos, ¿cierto? Donde el carbono, ¿cierto? Podemos encontrar formando un triple enlace y la terminación sería ino, ¿ya? Ahora, nosotros de acuerdo, ¿cierto? Al número de carbonos vamos a tener distintos prefijos, ¿ya? Lamentablemente se lo tienen que aprender de memoria, lo siento, ¿ya? Lo siento profundamente, pero tienen que aprenderse esta tabla, ¿ok? Por lo menos hasta el 10. Entonces, met, et, prop, but, pent, ex, ep, oct, non, dec, ¿ya? Por ejemplo, el octano. No sé si han escuchado el octano, el octanaje, ¿cierto? Viene de esto, ¿ya? Una cadena de 8 carbonos, ¿ok? Octano, ¿ya? Entonces, de nuevo, un carbono, ¿cierto? Va a tener el prefijo de met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, put. 5 carbonos, pent. Bueno, eso de como pentágono, ¿cierto? 6 carbonos, ex. 7 carbonos, ep. 8 carbonos, soc. 9 carbonos, non. Y 10 carbonos, dec. ¿Ya? Carbono, ¿cierto? Con enlace simple, terminación ano. En este caso, por ejemplo, si fuera, en este caso, ¿cierto? Son 2 carbonos, por lo tanto, como son 2 carbonos, va a empezar, ¿cierto? Con el prefijo et, y como es un enlace simple, termina con ano, etano. ¿Ya? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? ¿Están o no están? Sí se entiende, profe. Ya. Siguiente. En el caso, ¿cierto? De los alquenos, aquí podemos ver, ¿cierto? Un enlace doble. ¿Ya? Vamos a contar, ¿cierto? La cantidad de carbonos. Voy a poner una tablita. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, ¿ya? Como tenemos 3 carbonos,
¿ya? Son 3 carbonos, por tanto va a ser prop, y como tiene un enlace doble, lo vamos a marcar con otro color, como tiene un enlace doble, ¿cierto? Ahí, un enlace doble, ¿cierto? La terminación va a ser eno. Prop, empieza, ¿cierto?, con el nombre del número de carbonos, y la terminación eno, propeno. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto?, los alquinos, ¿ya? Finalmente los alquinos, ¿cierto?, que acá lo tenemos, un enlace triple, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Son 3 carbonos, 1, 2, 3, son 3 carbonos, pero con un enlace triple. Por lo tanto, ¿cierto?, terminación ino, ¿ya? ¿Ok? Terminación ino, propino. Ya. Y acá, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto?, los radicales, ¿ya? Yo voy a tener cadenas, vamos a tener cadenas, ¿cierto?, simples. Cadenas, ¿cierto?, que nosotros vamos a ver, voy a ver si tengo acá. Ya, por ejemplo, acá. Acá yo tengo, ¿cierto?, una molécula, ¿ya? Una estructura molecular. Entonces, acá me van a enseñar, por ejemplo, cómo yo debo nombrar esta molécula, ¿ya? ¿De dónde parto? ¿Cómo tengo que yo, por ejemplo, qué tengo que ver yo en esta cadena? ¿Ya? Acá vamos a ver cómo se prioriza, ¿ya? Cómo yo, por ejemplo, desde dónde empiezo a contar, si considero o no los enlaces dobles dentro de la cadena principal, porque yo primero que todo tengo que identificar mi cadena principal, ¿ya? Mi cadena más larga y principal, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Eso que no está dentro de esta cadena principal vamos a decir que son radicales, ¿ya? Lo que no está dentro de mi cadena principal van a ser radicales. ¿Y cuáles van a ser esos radicales? ¿Ya? ¿Cómo voy a nombrar yo esos radicales? ¿Ok? ¿Cómo yo los voy a nombrar? Bueno, voy a nombrarlos, ¿cierto? Fíjense que acá también es un carbono. Por lo tanto es met, pero la terminación de los radicales va a ser hilo. ¿Ya? En este caso sería metilo. En este caso, como son 2 carbonos, va a ser et, pero terminación hilo. En este caso son 3 carbonos, lo mismo. Prop, pero terminación hilo. Y así sucesivamente. ¿Ya? También existen radicales, ¿cierto? Estos radicales, estas moléculas, ¿cierto?, que se llegan y se pegan. Generalmente, ¿cierto?, vamos a... el isopropilo aparece mucho. ¿Ya? El isopropilo. Estos son radicales. ¿Ya? El terbutilo también es uno que aparece harto, ¿ya? Entonces, estos radicales, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos que nombrar una cadena gigante, puede que les aparezcan así, fuera, ¿cierto?, de la cadena principal, y tienen que nombrarlos, entonces vamos a volver a esta tabla, ¿ya? Por ahora, recuerden el isopropilo, ¿ya? El isopropilo y el terbutilo, que son así como se llaman los radicales, ¿ok? Entonces, para yo nombrar, ¿cierto? ¿Cómo yo nombro esta molécula? ¿Cómo yo, por ejemplo, desde dónde parto? ¿Qué tengo que considerar? Primero que todo, yo voy a considerar la cadena más larga, ¿ya? Y es importante, ¿cierto?, que esa cadena más larga incluya los enlaces, o en este caso, ¿cierto?, los enlaces insaturados, ¿ya? Esa cadena más larga, ¿cierto?, tiene que incluir los enlaces insaturados. No puede quedar dentro de esa cadena, aunque, por ejemplo, no sea la más larga, ¿ya? Tiene que quedar los enlaces dobles, ¿ok? Tienen que quedar dentro de esta cadena los enlaces dobles, ¿ok? Entonces, considerando eso, vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a ver el chat. Son mentiras, ya. Entonces, identificamos la cadena más larga. En este caso, ¿cierto? Mi cadena más larga sería esta, ¿ya?
aparte de ser, ¿cierto?, mi cadena principal, recuerden que yo debo considerar los enlaces insaturados. Vamos a ver, ¿cierto?, otro ejemplo con cadena simple. En este caso, ¿cierto?, yo me puse como más compleja. Yo me puse como más compleja, ¿cierto? Entonces, yo identifico primero que todo, ¿cierto?, la cadena más larga, ¿cierto? O la cadena principal. En este caso es la cadena principal porque tiene enlaces dobles, ¿ya? Voy a identificar también cuáles son mis radicales, ¿ya? En este caso voy a tener un radical, en este caso voy a tener otro radical, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo nombro, ¿cierto?, esta molécula? ¿Cómo yo la voy a nombrar? ¿Cómo yo la voy a nombrar, cierto? Ya. En este caso, ¿cierto? Fíjense que primero nosotros nombramos los radicales, ¿ya? Recuerden que yo les había dicho que había que aprenderse, ¿cierto?, los nombres de esos radicales, en este caso es el isopropilo, ¿ya? Si no se acuerdan, vamos a volver atrás. El isopropilo, ¿ya? Esa estructura que está ahí, ese radical, dije que tienen que aprendérselo porque generalmente aparece. Entonces, ese radical, ¿cierto?, está acá. Se llama isopropilo. Le voy a poner el nombre al lado. Este es el isopropilo. Isopropilo. Y el que está al lado, ¿cierto?, es un metil. Es un metil, ¿cierto? Recuerden que es un carbono, por lo tanto es un metil. ¿Ok? Un metil. Listo. ¿Ya? Sé, ¿cierto? Sé los nombres de estos radicales. Ahora tengo que identificar, ¿cierto? Tengo que ver esta cadena de dónde parte. ¿Ya? Tengo que ver de dónde parte. Entonces, puede partir desde acá o puede partir desde acá. ¿Ya? Siempre, ¿cierto?, va a partir desde el número más bajo. ¿Ok? El número más bajo. Entonces, mis posibilidades son las siguientes. Mis posibilidades son las siguientes. Puede partir, ¿cierto?, desde acá, que sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. ¿Ya? Puede partir, ¿cierto?, desde ese lado, o puede partir, lo voy a poner acá, o puede partir con otro color. O puede partir, ¿cierto?, desde acá. Ustedes siempre tienen que buscar el número más pequeño, ¿ya? Entonces sería 1, sería 2, sería 3. Obviamente que ustedes esto después lo van a hacer más rápido, ¿ya? 5, 6 y 7. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué número, cierto? La pregunta es, ¿qué número? Ahí está. Porque se anduvo corriendo un poco. ¿Qué número, cierto? ¿Qué número toma los números más pequeños? ¿Ya? Si yo quiero nombrar, por ejemplo, estos radicales, ahí está. ¿Dónde, cierto? Yo voy a nombrarlos con los números más pequeños. Fíjense que acá, por ejemplo, partiría de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá es importante recordar algo. Además de todo lo que les he dicho que tienen que recordar, que el enlace doble es sumamente importante, ¿ya? De hecho, tiene cierto, es como, hay que darle prioridad al enlace doble. Por lo tanto, cierto, tenemos que ver que estos enlaces dobles tengan el número más pequeño, ¿ya? Entonces, cierto, si yo parto desde acá, sería 1, 2, 3, en este caso sería 3, ¿cierto? 4, 5, 6. Sería 3, porque se nombra el anterior, ¿cierto? 3 y 6,
ya los enlaces donde están los enlaces dobles. Si yo parto desde arriba, sería 1, 2, 3, 4. Ya, 1 y 4. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cuál va a ser más pequeño? ¿Cuál va a tomar los números más pequeños? ¿Arriba el rojo o abajo el azul? El rojo. El rojo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a partir por el rojo, ¿ya? Entonces, si partimos desde el rojo, voy a borrar los números de abajo para que no se confundan. Ya, entonces va a partir desde abajo, ¿ya? Como parte desde abajo, y en eso estamos, ¿cierto? De acuerdo, va a partir desde arriba, ¿cierto? Entonces, ahora sí yo puedo, ¿cierto? Nombrar, yo ahora puedo, ¿cierto? Identificar dónde están mis radicales, ¿ya? Ahora sí lo puedo identificar. Fíjense que el isopropil va a estar en 5, ¿ya? Esa cadena, ese radical va a estar en 5, y mi metil va a estar en 3, ¿ya? Pero ustedes si se fijan acá, ¿por qué primero va, por ejemplo, el isopropil y después va el metil? ¿Por qué se nombra así? ¿Por qué creen ustedes? Porque está cerca de un enlace doble. No, es por porque se ordenan de acuerdo al orden alfabético. La I está antes de la M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ¿Ya? Entonces, la I está antes de la M. Esto, los radicales se van a nombrar de acuerdo a un orden alfabético. ¿Ok? Entonces, como la I en el abecedario está antes que la M, se parte por I. Entonces, por eso se parte nombrando desde la I. Y finalmente yo nombro mi cadena, después de nombrar todos los radicales que tenga mi cadena, ¿cierto? Yo finalmente nombro la cadena principal. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Sería 5 isopropil, ¿ya? Recuerden que il, porque es un radical, 3 metil, ¿ya? Y pueden poner una coma o una rayita en este caso, 3 metil, y luego se nombra dónde está, ¿cierto? Los enlaces dobles. ¿Dónde están mis enlaces dobles? Voy a marcarlo ahí. ¿Dónde están mis enlaces dobles? Van a estar en 1, siempre toma el menor número, chiquillos, en el carbono 1 y en el carbono 4. ¿Ok? No en el 5, no en el 2, en el 1. Carbono 1, porque el 1 es más chico que el 2, ¿cierto? Y el carbono 4. ¿Ya? 1 y 4. ¿Ya? 1 y 4 yo voy a tener mis enlaces dobles. Entonces, por eso yo pongo un 1,4 ahí. 1,4, ¿cuántos carbonos tiene esta cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepta, ¿ya? Di, porque tiene 2 carbonos, tiene dos enlaces dobles, ¿ya? Hepta, di, eno, ¿ya? La terminación eno porque son 2 enlaces dobles que constituyen, ¿cierto?, esta molécula. Hepta, di, eno. ¿Ya? Si fueran 3 enlaces dobles sería trieno, ¿o no? ¿Ok? En este caso, como son 2 enlaces dobles, se pone di-eno. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, vamos a hacer mucho ejercicio, así que no hay que preocuparse, ¿ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Están Sí perdidos? se entendió, profe. Ya. Entonces, vamos a, antes de terminar la clase, ¿cierto? Ya, acá tenemos, ¿cierto? Como la regla de cómo nosotros, ¿cierto? Vamos a ordenar esta estructura, ¿ya? Vamos a elegir la cadena más larga, con más átomos de carbono, ¿ya? Si el compuesto presenta enlaces dobles o triples, como les había dicho, se escoge la cadena con mayor cantidad de átomos de carbono posible que contenga, ¿ya? Que contenga esos enlaces dobles y triples, ¿ok? O sea, se trata de buscar siempre la cadena más larga, pero tiene que contener esos enlaces doble o triple,
Si la cadena es larga y no contiene, por ejemplo, esos enlaces doble o triple, no me sirve. Tiene que contenerlo, ¿ya? Se va a numerar, ¿cierto?, la cadena y siempre, ¿cierto?, se da la numeración más baja. Ya eso lo habíamos visto. Se lo había dicho, ¿cierto?, que siempre se busca dar la numeración más baja, ¿ya? Y también, ¿cierto?, lo que les había dicho, que el orden, ¿cierto?, para nombrar los radicales es en orden alfabético. O sea, por ejemplo, no sé, pues si tienen un etano, por ejemplo, un etil, perdón, tienen un etil y un metil, primero se nombra el etil, ¿ya? Luego el metil, porque es en orden alfabético. ¿Ok? Esos son algunos puntos que tenemos que considerar, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Les voy a dejar, si pueden sacar un pantallazo, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo desarrollen, ¿ya? Y la otra clase, o sea, el viernes, ¿cierto? El viernes lo revisamos, ¿ya? ¿Ok? Esto es como un reto para ustedes. En todo caso, igual voy a hacer una trivia como la semana pasada. Yo creo que ya la otra semana vamos a hacer un concurso. ¿Ya? Eso. ¿Le sacaron un pantallazo o copiaron el ejercicio? Hola. Ya. Entonces voy a sacar la presentación. Eso sería